Continuamos con el tema de hoy, vidas pasadas. Existen datos manifiestos sobre el tema de la reencarnación. Sabemos, por ejemplo, que en estados no ordinarios de conciencia suelen tener lugar de manera espontánea y al margen de cualquier programación o conocimiento previo sobre el tema, experiencias relacionadas con vidas anteriores. En la mayor parte de los casos, estas experiencias nos proporcionan una información exacta y minuciosa sobre épocas pasadas que puede ser sometida a una verificación objetiva. Por otra parte, la práctica clínica también indica que numerosos problemas emocionales no parecen originarse en la vida presente, sino en experiencias acaecidas en vidas anteriores, y que, por consiguiente, los síntomas que acompañan esos desórdenes se alivian o desaparecen completamente después de revivir las experiencias subyacentes de vidas anteriores. Por último, la investigación de Ian Stevenson con niños que pretendían recordar acontecimientos de sus vidas anteriores también nos proporciona una evidencia insoslayable sobre la importancia de esta área de estudio. La creencia de que la conciencia individual sobreviene a la muerte del cuerpo físico constituye una posible explicación de este tipo de experiencias. Sin embargo, cometeríamos un grave error si considerásemos que es posible hablar de pruebas concluyentes. Debemos recordar que la ciencia nunca demuestra nada, sino que tan solo se limita a aprobar o refutar las teorías existentes. La historia de la ciencia nos enseña que ninguna teoría completa puede explicar todos los aspectos de un fenómeno y que siempre es necesario recurrir a teorías alternativas para poder dar cuenta de todos los aspectos de un fenómeno y que siempre es necesario recurrir a teorías alternativas para poder dar cuenta de todos los hechos observados. El trabajo de Brian Weiss, psiquiatra especializado en regresiones hipnóticas. El doctor Brian Weiss, graduado de las universidades de Columbia como médico y de Yale como psiquiatra, es catedrático de psicofarmacología y psiquiatría biológica y ha escrito varios libros sobre el tema de la reencarnación. Por ejemplo, Muchas vidas, muchos maestros, lazos de amor y espejos del tiempo. En todos ellos relata su descubrimiento de una técnica de regresión hipnótica y la afinación de la misma para curar casos graves de fobias, ansiedades, depresiones y adicciones. En el prólogo de su primer libro, el Dr. Weiss confiesa que le llevó mucho tiempo decidirse a escribir sobre esto. 4 años reunir valor para aceptar el riesgo profesional de revelar esta información nada ortodoxa. Posteriormente, relata su primer caso espectacular de regresiones hipnóticas hacia lo que en la literatura esotérica y las religiones orientales se conoce desde hace siglos como vidas pasadas. Tras varios años de utilizar la hipnosis como herramienta terapéutica, Weiss la probó para buscar el origen de la ansiedad, los ataques de pánico y las fobias de una paciente llamada Catherine. El doctor relata cómo fue que bajo hipnosis Catherine
recuperó recuerdos de vidas pasadas que resultaron ser los factores causantes de sus síntomas. También actuó como conducto para recibir información procedente de entidades espirituales altamente evolucionados que ofrecieron datos necesarios para su recuperación y la de otros pacientes. Y en pocos meses sus síntomas desaparecieron y reanudó su vida más feliz que nunca. Cuenta el doctor que cuando estos hechos comenzaron a suceder, se sintió absolutamente asombrado y desconcertado, pues en sus estudios no había nada que le hubiese preparado para algo semejante. No tengo explicaciones científicas de lo que ocurrió. En la mente humana hay demasiadas cosas que están más allá de nuestra comprensión. Tal vez Catherine, bajo hipnosis, pudo centrarse en esa parte de su mente subconsciente que acumulaba verdaderos recuerdos de vidas pasadas. Tal vez utilizó aquello que el psicoanalista Carl Jung denominó inconsciente colectivo, la fuente de energía que nos rodea y contiene los recuerdos de toda la raza humana. Weiss no es el único profesional de la psiquiatría que se ha topado con estas cuestiones, pero quizás es uno de los primeros que se ha atrevido a escribir al respecto. Otros casos significativos son los del doctor Stanislav Grof, cofundador de la psicología transpersonal, el doctor Roger Wolger, autor de Otras vidas, otras identidades, los doctores C. J. Ducasse, Martin Ebon, Helen Wambach, Gertrude Schmeider, Frederick Lenz, Edith Fior, Barbara Ann Brennan, autora de Manos que curan y Hágase la luz, y el doctor Ian Stevenson, quien ha reunido más de 2000 ejemplos de niños con recuerdos y experiencias del tipo de la reencarnación, como xenoglosia, que es la capacidad de hablar un idioma extranjero al que nunca se ha estado expuesto. ¡Wow! No obstante, como asegura el mismo Weiss, la investigación científicamente rigurosa de estos temas está todavía en mantillas. Si bien se están dando grandes pasos para descubrir esta información, el proceso es lento y encuentra mucha resistencia, tanto por parte de los científicos como de los legos. Mientras se lleva a cabo esta investigación, el doctor Weiss se dedica a sentar precedentes, curando a cientos de personas que se ponen en sus manos. La hipnosis que practica Weiss no es de tipo sugestiva, de aquella cuyo objetivo es reprogramar los hábitos de la persona, sino regresiva. Esto significa que bajo el estado de receptividad y relajación inducido por hipnosis, se puede acceder a los recuerdos que guardan relación con el origen del problema, a la conducta a tratar, ya sea en esta vida o en las vidas pasadas, según ha comprobado Weiss. Cuando un paciente logra llegar a las verdaderas causas de sus miedos subyacentes, liberando las emociones retenidas, invariablemente se cura el trastorno de manera permanente. El mecanismo curativo central de la terapia de regresión a vidas pasadas es la transmutación del miedo en amor. Este es el mensaje de curación que quienes han experimentado la regresión a vidas pasadas
difunden y practican. ¿Y cómo se lleva a cabo esta transmutación? Conociéndose a sí mismo, mirando hacia adentro y viendo con claridad, comprendiendo y adquiriendo sabiduría. Esto nos ayuda a ser más alegres y apacibles. Esta es la esencia de cualquier curación de vidas pasadas. El enfoque de Barbara N. Brennan. Barbara N. Brennan se doctoró en física atmosférica y trabajó como investigadora en la NASA. Durante los últimos 15 años se ha dedicado a estudiar el campo de la energía humana y a practicar la terapia bioenergética. Es autora de 2 libros, Manos que curan y Hágase la luz, que se han convertido en pilares tanto de nueva medicina como de la literatura nueva New Age, nueva época. Bárbara ha comenzado a demostrar científicamente la existencia de lo que los antiguos textos místicos y esotéricos llamaban el aura humana, mismo que ella denomina el campo energético humano, CEH. Siendo investigadora, empezó utilizando diversos aparatos para detectarlo y medirlo, y posteriormente desarrolló su propia percepción sensorial, hasta lograr ver este campo y distinguir sus diversas capas. De hecho, asegura que cualquiera que se lo proponga puede hacerlo mediante los ejercicios que sugiere en Manos que curan. Gracias a sus observaciones, que coinciden con las de otras personas capaces de ver el aura, ha descubierto que las ideas y las emociones asociadas a dichas ideas presentan determinadas configuraciones específicas en el campo energético del ser humano. Según explica, los problemas psicológicos y emocionales se manifiestan en el campo energético humano como bloques oscuros o configuraciones aurales de diversos tonos turbios vinculados con el tipo de emociones que se hallen en conflicto, cuyo origen radica en las ideas negativas que mantenga una persona en un momento dado. Si estas configuraciones persisten en el CEH sin resolverse, tarde o temprano ocasionan una manifestación en el cuerpo físico de la persona, causando una enfermedad. De acuerdo a sus observaciones, diversas enfermedades crónicas o síntomas raros, así como los problemas congénitos del cuerpo físico, tienen origen en vidas anteriores. Como sus libros están orientados a la curación, dice, tan pronto como el sanador sepa que el trauma procede de una vida anterior, debe ayudar al cliente a conectar las cuestiones de su vida presente con la experiencia de las anteriores. Recomienda comenzar por tratar los problemas a nivel físico y psicodinámico, trabajo que conducirá más adelante al aspecto espiritual que en primer lugar ha encarnado el alma para resolver, ya que lo que se persigue no es solo curar el cuerpo físico, lo importante es curar el alma. Mis queridos, una pequeña pausa y vuelvo. Gracias.